Muy bien. Antes de escuchar la historia, vamos a preparar tu mente con las palabras más importantes de hoy. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando escuchas una historia en español y no entiendes las palabras clave, tu cerebro se bloquea. Se frustra. Y para. Eso no va a pasar hoy. Hoy vas a entender todo. Cada palabra. Cada frase. Cada emoción. Así que presta atención. Repite en voz alta. Y no te preocupes si no recuerdas todo ahora mismo. La historia va a repetir estas palabras muchas veces, y tu cerebro las va a absorber de manera natural. ¿Listo? Vamos. La primera palabra es gratis. Gratis. Repite, gratis. Esta palabra significa free en inglés, algo que no cuesta dinero, algo que no requiere pago. Por ejemplo, este vídeo es gratis. La información es gratis. Pero hoy vamos a descubrir algo muy importante sobre esta palabra. Porque en la vida real, muy pocas cosas son verdaderamente gratis. Guarda esa idea en tu mente. La segunda palabra es el esfuerzo. El esfuerzo. Repite, el esfuerzo. Significa effort o hard work en inglés. Es la energía que pones en algo. Es el trabajo que haces cuando nadie te está mirando. Cuando estás cansado pero continúas. Eso es el esfuerzo. Por ejemplo, el éxito requiere esfuerzo. Sin esfuerzo, no hay resultado. La tercera palabra es el precio. El precio. Repite, el precio. Significa the price o the cost. Normalmente usamos esta palabra para hablar de dinero. ¿Cuánto cuesta algo? Pero en nuestra historia hoy, el precio tiene un significado más profundo. El precio no siempre es dinero. A veces el precio es tiempo. A veces el precio es sacrificio. A veces el precio es dolor. Recuerda eso. La cuarta palabra es trabajar. Trabajar. Repite, trabajar. Es un verbo que significa to work. Es una de las palabras más importantes en el idioma español y en la vida. Trabajar no es solo ir a una oficina. Trabajar es construir algo. Es crear algo. Es moverse hacia tu sueño todos los días. Tengo que trabajar. Quiero trabajar en algo que me apasione. La quinta palabra es aprender. Aprender. Repite, aprender. Significa to learn. Y mira qué interesante, tú estás haciendo exactamente eso ahora mismo. Estás aprendiendo. Estás usando tu tiempo para crecer. Eso ya te hace diferente. Quiero aprender español. Aprender un idioma cambia tu vida. La sexta palabra es el sueño. El sueño. Repite, el sueño. Cuidado con esta palabra porque tiene dos significados. Número 1, dream mientras duermes, lo que ves cuando estás dormido. Número 2, dream como aspiración, lo que quieres en la vida, tu meta, tu visión. En nuestra historia, usamos el segundo significado. Tengo un sueño grande. Mi sueño es hablar español con fluidez. La séptima palabra es el sacrificio. El sacrificio. Repite, el sacrificio. Significa sacrifice. Es lo que dejas para conseguir algo más importante. Cuando renuncias a ver televisión para estudiar, eso es un sacrificio. Cuando te levantas temprano cuando todos duermen, eso es un sacrificio. El sacrificio es la moneda del éxito. Todo logro requiere sacrificio. La octava palabra es la oportunidad. La oportunidad. Repite, la oportunidad. Significa opportunity o chance. Es una posibilidad que aparece en tu vida. Pero aquí hay algo crucial que muchas personas no entienden. Las oportunidades no esperan. Si no actúas rápido, desaparecen. Esta es tu oportunidad. No desperdicies esta oportunidad. La novena palabra es creer. Creer. Repite, creer. Significa to believe. Y es la base de todo. Si no crees en ti mismo, nadie más va a creer en ti. Si no crees que puedes aprender español, no vas a aprender español. La fe en uno mismo es el primer paso. Siempre. Creo en mí. Tengo que creer para lograr. La décima palabra es el éxito. El éxito. Repite, el éxito. Significa success.
Es la palabra que todo el mundo quiere, pero pocos están dispuestos a pagar su precio. El éxito no es suerte. No es accidente. No es un regalo. El éxito es la consecuencia natural del esfuerzo consistente. Quiero el éxito. El éxito es mi destino. La 11ª palabra es el camino. El camino. Repite, el camino. Significa de paz o de road o de way. Es la dirección que tomas en tu vida. Hay caminos fáciles y hay caminos difíciles. Y en nuestra historia de hoy, vamos a descubrir cuál de los dos realmente funciona. Este es el camino correcto. El camino al éxito no es fácil. La 12ª palabra es la recompensa. La recompensa. Repite, la recompensa. Significa the reward. Es lo que recibes después del esfuerzo. Después del sacrificio. Después de los días difíciles. La recompensa llega para los que no se rinden. Para los que continúan cuando todo se pone difícil. Tu recompensa está llegando. El esfuerzo siempre tiene su recompensa. La 13ª palabra es luchar. Luchar. Repite, luchar. Significa to fight o to struggle. No hablamos de violencia. Hablamos de luchar por tus metas. Luchar contra el miedo. Luchar contra la pereza. Luchar contra las dudas que te dicen que no puedes. Voy a luchar por mi sueño. Lucha todos los días. La 14ª palabra es el valor. El valor. Repite, el valor. Tiene dos significados también. Número 1, value, el valor económico o moral de algo. Número 2, keri, la valentía, el coraje de actuar cuando tienes miedo. Hoy usamos el segundo significado. Porque para perseguir tus sueños necesitas valor. Mucho valor. Tengo el valor para empezar. El valor es más fuerte que el miedo. Y la última palabra, la número 15, es rendirse. Rendirse. Repite, rendirse. Significa to give up. Y esta es la palabra que no queremos en nuestra vida. Rendirse es detenerse justo antes del milagro. Es soltar el sueño cuando estabas a un paso de lograrlo. En nuestra historia, vamos a ver qué pasa cuando alguien está a punto de rendirse, y qué pasa cuando decide no hacerlo. Ahora ya tienes las 15 palabras. Ahora tu mente está preparada. Ahora vas a entender la historia completa. ¿Estás listo para conocer a Marco? ¿Estás listo para descubrir por qué nada es gratis? Porque la historia que viene, te va a cambiar. No el español solamente. Te va a cambiar a ti. Vamos con la historia. Muy bien. Llegó el momento. El momento que estabas esperando. Ahora vamos a escuchar la historia completa. Y quiero que hagas algo por mí, algo muy importante. Quiero que cierres las redes sociales. Quiero que pongas el teléfono boca abajo. Quiero que le des a tu cerebro un solo trabajo, escuchar. Solo escuchar. Porque cuando escuchas con atención total, algo mágico pasa. Las palabras entran más profundo. Las frases se quedan más tiempo. El idioma se convierte en parte de ti. La historia se llama, Nada es gratis. Y empieza ahora. Capítulo 1. El mundo de Marco. Marco tenía 22 años y vivía en una pequeña ciudad del sur. Una ciudad tranquila, con calles angostas, mercados ruidosos y muchas personas que conocían el nombre de tu abuela. Una ciudad donde todos se conocían. Donde las noticias viajaban rápido. Donde los sueños, a veces, se quedaban atrapados entre las montañas y el horizonte. Marco era inteligente. Todo el mundo lo decía. Sus profesores lo decían. Su madre lo repetía con orgullo cada vez que podía. Marco es listo. Marco va a llegar lejos. Y Marco lo escuchaba. Lo escuchaba tanto que empezó a creerlo de una manera peligrosa. Empezó a creer que ser inteligente era suficiente. Que el talento solo bastaba. Que el mundo le debía algo por haber nacido con una mente rápida. Cada noche, después de cenar, Marco se sentaba frente a su computadora y miraba vídeos. Vídeos de personas jóvenes con apartamentos enormes en ciudades brillantes. Personas que viajaban en primera clase. Personas que tomaban café en terrazas con vista al mar. Y Marco los miraba con una mezcla de admiración y envidia.
Ellos lo lograron, pensaba. Yo también puedo lograrlo. Pero había una diferencia enorme entre Marco y esas personas. Una diferencia que Marco todavía no podía ver. Esas personas habían pagado un precio. Marco quería el resultado, sin pagar nada. Capítulo 2. La búsqueda del atajo. Un lunes por la mañana, Marco se despertó con una decisión. Hoy empieza mi cambio, dijo en voz alta mientras miraba el techo de su habitación. Era una frase poderosa. El problema es que Marco la había dicho antes. Muchos lunes antes. Y cada vez, el martes llegaba igual que siempre. Ese día abrió su computadora y empezó a buscar. Buscó cómo ganar dinero rápido. Buscó negocios sin inversión. Buscó libertad financiera en 30 días. Y el Internet, como siempre, le dio exactamente lo que quería escuchar. Encontró un anuncio. Un anuncio con colores brillantes, letras grandes y una fotografía de un hombre sonriente en una playa. El texto decía, gana $5.000 al mes desde tu casa. Sin experiencia. Sin inversión. Sin esfuerzo. Únete gratis hoy mismo y transforma tu vida para siempre. Marco leyó el anuncio 3 veces. Su corazón latía más rápido. Sus manos estaban un poco temblorosas. Esto es lo que estaba buscando, pensó. Finalmente. Hizo clic. Escribió su nombre. Escribió su correo electrónico. Escribió su número de teléfono. Y esperó. Esperó 1 hora. Nada. Esperó 1 día. Silencio. Esperó 3 días. 1 semana. 2 semanas. Lo único que llegó fueron correos de publicidad que no pedía y llamadas de personas que querían venderle algo que no entendía. El dinero prometido nunca apareció. La transformación nunca llegó. Y Marco se quedó exactamente donde estaba, pero ahora con menos energía, menos confianza y una sensación amarga en el estómago. Había buscado un atajo. Y el atajo lo había llevado a ningún lado. Capítulo 3. El parque y el hombre del banco. 2 semanas después, Marco caminaba por el parque central de su ciudad. Caminaba lento, con las manos en los bolsillos y la mirada en el suelo. Estaba frustrado. Estaba confundido. Estaba empezando a creer algo muy peligroso, que quizás el éxito no era para él. Que quizás nacer en una ciudad pequeña significaba quedarse en una ciudad pequeña para siempre. El parque estaba tranquilo esa mañana. Algunos niños jugaban cerca de la fuente. Una señora mayor alimentaba a las palomas. Y en un banco de madera, bajo la sombra de un árbol grande, había un hombre. Un hombre de unos 60 años, con ropa sencilla pero elegante, que leía un libro con mucha concentración. Marco se sentó en el banco de al lado. No porque quisiera compañía. Simplemente porque sus piernas estaban cansadas y su mente también. El hombre levantó la vista del libro. Miró a Marco por un momento. Vio algo en su cara, esa expresión específica que tienen las personas cuando cargan un peso invisible. Y dijo, con una voz tranquila pero directa: «Joven, ¿por qué tienes esa cara? ¿Qué te pasó?» Marco lo miró sorprendido. No esperaba que un extraño le hablara. Pensó en decir nada, «Estoy bien», la respuesta automática que todos damos cuando no estamos bien. Pero algo en la mirada del hombre era diferente. Era una mirada sin juicio. Una mirada que decía: «Puedes hablar, aquí estoy». Y Marco habló. Le contó todo. Le habló del anuncio. Le habló de los 2000 correos de publicidad. Le habló de sus noches mirando vídeos de personas exitosas. Le habló de sus lunes llenos de decisiones que nunca sobrevivían al martes. Le habló de sus sueños y de la distancia enorme que sentía entre esos sueños y su vida real. El hombre escuchó sin interrumpir. Sin mover los ojos. Sin revisar el teléfono. Escuchó de verdad, y eso, en este mundo, es algo muy raro y muy valioso. Cuando Marco terminó, hubo un momento de silencio. El hombre cerró su libro lentamente. Y dijo: «Hijo, en esta vida, nada es gratis. Absolutamente nada. El éxito tiene un precio. Y ese precio no se paga con dinero. Se paga con esfuerzo. Con tiempo. Con sacrificio. Con los días en que no tienes ganas pero lo haces de todas formas». Capítulo 4. El secreto de Roberto.
Marco miró al hombre con curiosidad y también con un poco de escepticismo. Era fácil decir esas cosas. Era fácil hablar de esfuerzo y sacrificio sentado tranquilamente en un parque leyendo un libro. Con todo respeto, dijo Marco, usted lo dice muy fácil. Pero usted no sabe de dónde vengo yo. No sabe lo que es crecer aquí, en esta ciudad, sin contactos, sin dinero, sin nadie que te abra una puerta. El hombre no se molestó. Al contrario, sonrió. Una sonrisa pequeña, casi invisible, como la de alguien que reconoce una conversación que ya tuvo consigo mismo hace muchos años. Abrió su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación. La puso sobre el banco, entre los dos, sin dársela directamente. Como una invitación, no una imposición. Marco tomó la tarjeta. Leyó, Roberto Sánchez. Fundador y director general de Techmundo Internacional. De 0 a 1.000.000 en 10 años. Marco levantó la vista. Miró al hombre con ojos completamente distintos. ¿Usted es Roberto Sánchez? El Roberto Sánchez. El mismo, dijo Roberto. Sin orgullo exagerado. Sin dramatismo. Como quien dice sí, me llamo Roberto, porque para él, después de tantos años, el éxito ya no era algo externo que mostrar. Era simplemente lo que era. Pero, usted está aquí. En este parque. En esta ciudad pequeña. Leyendo un libro solo. Roberto asintió. Vengo aquí cada año. Me siento en este mismo banco. Leo en este mismo parque. Porque fue aquí, hace 38 años, donde un joven exactamente como tú se sentó con las manos en los bolsillos y la mirada en el suelo. Ese joven era yo. Marco no dijo nada. No podía. Yo también crecí aquí, continuó Roberto. Yo también busqué atajos. Yo también creí que el éxito era para otros. Que la suerte favorecía a los que nacían en las ciudades grandes, en las familias correctas, con los apellidos correctos. Hizo una pausa. Y un día, un hombre mayor se sentó a mi lado y me dijo algo que cambió todo. ¿Qué le dijo?, preguntó Marco, casi sin respirar. Roberto lo miró directamente a los ojos. Me dijo exactamente lo que yo te acabo de decir a ti. Que nada es gratis. Que el camino fácil no existe. Pero que el camino difícil, el real, el largo, el que duele, ese sí lleva a algún lugar verdadero. Capítulo 5. El precio y la decisión. Hubo un silencio largo entre los dos hombres. El viento movía las hojas del árbol grande. Los niños seguían jugando cerca de la fuente. El mundo continuaba girando, completamente indiferente a la conversación que estaba cambiando la vida de Marco en ese banco de madera. Entonces, ¿cuál es el secreto?, preguntó Marco finalmente. Si no es un atajo. Si no es un truco. Si no es un anuncio de Internet. ¿Cuál es? Roberto respondió sin dudar. No hay secreto. Eso es precisamente el secreto. Las personas buscan toda su vida el secreto del éxito sin darse cuenta de que el secreto es que no hay secreto. Hay trabajo. Hay consistencia. Hay días buenos y días terribles. Hay momentos en que quieres rendirte y decides no hacerlo. Eso es todo. Y eso, para la mayoría de las personas, es demasiado simple para creerlo y demasiado difícil para hacerlo. Marco procesó esas palabras despacio. Las sintió entrar. Las sintió acomodarse en algún lugar dentro de él. Yo empecé con menos que tú, dijo Roberto. Sin computadora. Sin Internet. Sin los recursos que tú tienes hoy. Empecé con un cuaderno, un lápiz y una idea. Trabajé cuando tenía sueño. Estudié cuando tenía miedo. Continué cuando todo me decía que parara. Y 10 años después, lo que parecía imposible se había convertido en mi realidad. Luego Roberto miró a Marco con una pregunta en los ojos antes de hacerla con la boca. La pregunta no es si puedes. La pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio. Porque el precio existe. Es real. Y hay que pagarlo todos los días, no solo cuando tienes ganas. Marco sintió algo moverse dentro de él. No era emoción pasajera. No era la energía falsa de un lunes lleno de promesas. Era algo más profundo. Más quieto. Más sólido. Como cuando una persona finalmente entiende algo que siempre supo pero nunca quiso mirar de frente.
Se levantó del banco. Extendió la mano hacia Roberto. Gracias, dijo. Solo eso. Pero lo dijo de una manera que valía 1000 palabras. Roberto le dio la mano con firmeza. No me agradezcas todavía. Agradéceme en 10 años, cuando te sientes en este mismo banco y le digas lo mismo a otro joven con las manos en los bolsillos. Marco caminó de regreso a casa. Pero esta vez no miraba el suelo. Miraba hacia adelante. Y algo en su manera de caminar había cambiado, como si los hombros pesaran menos, como si los pasos tuvieran una dirección clara por primera vez en mucho tiempo. Esa noche no abrió vídeos de personas exitosas en Internet. Abrió un cuaderno. Tomó un lápiz. Y escribió 3 palabras en la primera página. Nada es gratis. Y debajo, con letras más grandes, escribió la pregunta que Roberto le había dejado. La pregunta que a partir de ese día se convertiría en su brújula. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? Esa es la historia de Marco. Y ahora quiero preguntarte algo a ti, directamente a ti, que estás mirando este vídeo. ¿Cuántas veces has buscado el atajo? ¿Cuántas veces has querido el resultado sin querer el proceso? ¿Cuántas veces has empezado un lunes y parado un martes? No te juzgo. Yo también lo he hecho. Todos lo hemos hecho. Pero hoy mismo, tienes la misma oportunidad que tuvo Marco en ese parque. La oportunidad de decidir. De elegir el camino difícil. El camino real. El único camino que realmente lleva a algún lugar. Aprender español no es diferente. No existe la aplicación mágica. No existe el método secreto. No existe el vídeo que te enseña todo en 5 minutos. Existe el trabajo. Existe la práctica. Existe volver aquí todos los días aunque estés cansado. Y existe la recompensa, enorme, real y tuya, para el que no se rinde. Ahora vamos al análisis. Vamos a estudiar las frases más importantes de esta historia. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo te fue con la historia? ¿La entendiste? ¿Sentiste algo? Porque eso es exactamente lo que buscamos aquí en Spanish Chavenue. No queremos que simplemente escuches palabras. Queremos que sientas el idioma. Queremos que el español entre por tus oídos y llegue hasta tu corazón. Y cuando eso pasa, cuando hay emoción, cuando hay conexión, el cerebro aprende de una manera completamente diferente. Más rápida. Más profunda. Más duradera. Ahora viene una de mis partes favoritas. Vamos a tomar la historia que acabas de escuchar y vamos a analizarla. Frase por frase. Palabra por palabra. Vamos a descubrir la gramática dentro de la historia, no como una lista aburrida de reglas, sino como algo vivo, algo que ya escuchaste, algo que ya tiene significado para ti. Esto es lo que yo llamo aprender con contexto. Y es la diferencia entre memorizar y verdaderamente comprender. ¿Listo? Empezamos. Sección 1. El pretérito indefinido, acciones completas en el pasado. La historia de Marco está contada principalmente en pasado. Y en español, cuando hablamos de acciones que ocurrieron y terminaron en un momento específico del pasado, usamos el pretérito indefinido. También lo llamamos pretérito perfecto simple. Es uno de los tiempos más importantes del español y lo usamos todo el tiempo en conversaciones reales. Vamos a ver exactamente cómo apareció en la historia. La primera frase, Marco encontró un anuncio en Internet. Encontró. Ese es el pretérito indefinido del verbo encontrar. La acción ocurrió. Terminó. En un momento específico, Marco encontró ese anuncio. No lo está encontrando ahora. No lo encontraba habitualmente. Lo encontró, una vez, en un momento concreto, y esa acción está completa. Ahora conjugamos el verbo encontrar completo en pretérito indefinido para que lo veas claro. Yo encontré. Tú encontraste. Él, ella, usted encontró. Nosotros encontramos. Vosotros encontrasteis. Ellos, ellas, ustedes encontraron. Fíjate en algo importante. La tercera persona singular, él encontró, lleva acento en la última sílaba. Encontró. Ese acento es obligatorio. Si escribes encontró sin acento, cambia completamente el significado y la forma verbal. El acento en español no es decoración. Es información. La segunda frase de la historia,
Marco leyó el anuncio 3 veces. Leyó. Pretérito indefinido del verbo leer. Y aquí hay algo interesante. Leer es un verbo con una irregularidad ortográfica en el pretérito. La tercera persona singular no es leyó. Eso no existe en español. Es leyó con i. ¿Por qué? Porque en español, cuando la terminación del pretérito cae entre dos vocales, la i se convierte en i. Es una regla de pronunciación y escritura que el idioma aplica automáticamente para que el sonido fluya mejor. Lo mismo pasa con otros verbos similares. Creer se convierte en creyó. Caer se convierte en cayó. Huir se convierte en huyó. El patrón es consistente. Apréndelo una vez y lo aplicas para siempre. La tercera frase, Roberto sonrió. Sonrió. Pretérito indefinido de sonreír. Sonreír es un verbo irregular del grupo e que cambia hay en ciertas formas. Sonreír, sonrío, sonrió. Es el mismo patrón que tienen verbos como pedir, pedí, pidió, o servir, serví, sirvió. Cuando ves este tipo de cambio vocálico, tu cerebro ya sabe que está frente a un verbo de este grupo. ¿Por qué es importante que reconozcas estos patrones? Porque en una conversación real no tienes tiempo de pensar a ver, ¿qué tipo de verbo es este? Tu cerebro tiene que reconocerlo instantáneamente. Y la única forma de lograr eso es con exposición repetida. Con historias como esta. Con práctica real. Sección 2. El pretérito imperfecto, acciones habituales y descripciones. Ahora vamos al segundo tiempo del pasado que apareció constantemente en la historia. El pretérito imperfecto. Y aquí está la diferencia crucial entre los dos tiempos, una diferencia que confunde a muchos estudiantes de español pero que vamos a aclarar para siempre hoy. El pretérito indefinido describe acciones puntuales, completas, que ocurrieron en un momento específico. El pretérito imperfecto describe acciones habituales, repetidas, o estados y descripciones en el pasado. Escucha esta frase de la historia. Cada noche, Marco miraba los vídeos de personas exitosas en Internet. Miraba. Imperfecto. ¿Por qué? Porque no fue una vez. Fue todas las noches. Era un hábito. Una rutina. El imperfecto en español es el tiempo de lo que hacía siempre, lo que era normalmente, como era la situación en ese periodo. Compara estas dos frases y siente la diferencia. Marco miró un vídeo. Indefinido. Una vez. Una acción completa. Marco miraba vídeos cada noche. Imperfecto. Rutina. Hábito continuo en el pasado. Otra frase de la historia. Marco vivía en una pequeña ciudad. Vivía. Imperfecto. Porque es una descripción del estado de Marco en ese momento de su vida. No es algo que pasó y terminó en un segundo específico. Es como era su situación durante un periodo de tiempo. El imperfecto es el tiempo que usamos para pintar el escenario, para describir cómo eran las cosas. Y aquí hay una frase muy poderosa que combina los dos tiempos en una sola oración. Marco caminaba por el parque cuando vio a un hombre mayor. ¿Ves lo que pasó? Caminaba, imperfecto, describe la acción que ya estaba ocurriendo, el fondo de la escena. Vio, indefinido, es la acción nueva que interrumpe esa escena. Es una estructura clásica del español narrativo. La acción de fondo en imperfecto. La acción que irrumpe en indefinido. Imperfecto más indefinido juntos. Es una combinación que vas a encontrar en cada historia, en cada novela, en cada película en español. Reconócela. Úsala. Es tuya. Sección 3. Los verbos reflexivos, acciones que el sujeto hace sobre sí mismo. En la historia apareció varias veces una estructura muy importante en español. Los verbos reflexivos. Son verbos que indican que la acción recae sobre la misma persona que la realiza. La frase de la historia, Marco se sentó en el banco de al lado. Se sentó. El verbo es sentarse. El pronombre reflexivo se indica que Marco realizó la acción sobre sí mismo. No sentó a otra persona. Él mismo se sentó. Veamos cómo funciona este verbo en presente primero para entender la estructura. Yo me siento. Tú te sientas. Él, ella, usted se sienta. Nosotros nos sentamos. Vosotros os sentáis. Ellos, ellas, ustedes se sientan. El pronombre reflexivo siempre va antes del verbo conjugado.
Yo me siento. Tú te levantas. Él se queda. Nosotros nos vamos. Esta posición es fija en español cuando el verbo está conjugado. Otro ejemplo de la historia, Marco se quedó en silencio. Quedarse. Un verbo reflexivo muy útil y muy frecuente en español. Quedarse significa permanecer en un lugar o en un estado. Me quedo aquí. Se quedó callado. Nos quedamos solos. Es un verbo que los hispanohablantes usamos constantemente en conversaciones naturales. Y una más, algo cambió en él. Aquí el verbo cambiar no es reflexivo, el sujeto es algo, una cosa abstracta. Pero fíjate que en español podemos decir también él se cambió cuando la persona hace el cambio sobre sí misma deliberadamente. La presencia o ausencia del pronombre reflexivo cambia el matiz del significado. Eso es la riqueza del español. Sección 4. Frases de emoción y estado interno. Ahora vamos a algo que me parece fundamental para hablar español de verdad. No solo para leerlo o entenderlo, sino para hablarlo con naturalidad. Las expresiones que usamos para describir estados emocionales e internos. En la historia apareció esta pregunta del hombre mayor: ¿por qué tienes esa cara? Esta expresión es perfectamente coloquial en español. No significa literalmente ¿por qué tienes una cara? Todos tenemos una cara. Significa ¿por qué tienes esa expresión? ¿Por qué pareces triste o preocupado? ¿Qué te pasa? Es una pregunta directa pero amigable, la que hace alguien que te nota diferente y quiere saber si estás bien. Es el tipo de frase que no aprendes en los libros de texto pero que escuchas constantemente en la vida real. Otra expresión clave, Marco no podía creerlo. No podía creerlo. Imperfecto del verbo poder más el infinitivo creer más el pronombre lo. Esta construcción, no poder más infinitivo, expresa imposibilidad o incapacidad en ese momento. No podía hablar. No era capaz de hablar en ese momento. No podía moverse. No era capaz de moverse. Es una estructura que usamos cuando queremos expresar que algo superaba la capacidad o la voluntad de la persona. Y esta frase del final de la historia: ¿estás dispuesto a pagar el precio? Estar dispuesto a. Esta es una expresión de voluntad y preparación. Significa estar listo, estar decidido, tener la voluntad de hacer algo. Estoy dispuesto a trabajar duro. ¿Estás dispuesto a aprender? No estaba dispuesto a rendirse. Es una frase que usamos cuando hablamos de compromiso real, no de intención vaga. Hay una diferencia importante en español entre querer hacer algo y estar dispuesto a hacerlo. Querer es el deseo. Estar dispuesto es la decisión. Marco quería el éxito desde el principio. Pero solo al final de la historia estuvo dispuesto a pagar el precio. ¿Ves la diferencia? El español te permite expresar esos matices con precisión. Sección 5. El vocabulario en contexto, cómo las palabras cobran vida. ¿Recuerdas las 15 palabras que aprendimos al principio del vídeo? Ahora vamos a verlas dentro de la historia. Porque una cosa es conocer una palabra en una lista. Otra cosa completamente diferente es reconocerla cuando aparece en una conversación natural, rodeada de otras palabras, cargada de emoción y significado. El esfuerzo apareció así en la historia. Marco quería todo pero no quería hacer el esfuerzo. Aquí la palabra no está sola. Está dentro de una estructura de contraste, quería todo pero no quería el esfuerzo. El pero es fundamental. Crea la tensión entre el deseo y la acción. Es exactamente la tensión que define a las personas que sueñan pero no actúan. El camino apareció en la frase de Roberto: el camino fácil no existe. Pero el camino difícil lleva al éxito real. Dos usos de la misma palabra en dos frases consecutivas creando un contraste directo. Camino fácil versus camino difícil. Esta es una técnica retórica que los buenos comunicadores usan constantemente. Repetir una palabra con diferentes adjetivos para crear impacto. Rendirse apareció implícitamente al final cuando Marco decidió no hacerlo. Eso es lo más poderoso que puedes aprender hoy. A veces el vocabulario más importante en una historia no es lo que se dice sino lo que se decide no hacer. Marco eligió no rendirse. Y esa elección silenciosa lo cambió todo. Muy bien. Hemos analizado el pretérito indefinido y sus irregularidades. Hemos entendido la diferencia entre el indefinido y el imperfecto.
Hemos explorado los verbos reflexivos. Hemos estudiado expresiones de emoción y estado interno. Y hemos visto cómo el vocabulario cobra vida dentro de una historia real. Esto no es gramática abstracta. Esto es el español que se habla en las calles, en las casas, en las oficinas, en los parques de toda América Latina y España. Esto es el español que tú vas a usar cuando tengas una conversación real con un hispanohablante. Y ese momento está más cerca de lo que crees. Ahora viene la parte que muchos estudiantes esperan con entusiasmo y otros miran con un poco de nervios. Pero no hay nada que temer, al contrario. Los ejercicios son el momento en que el conocimiento deja de ser tuyo solo en la cabeza y se convierte en tuyo de verdad. En la sangre. En el instinto. Muy bien. Llegamos a mi parte favorita. Y sé lo que estás pensando. Ay, los ejercicios, qué aburrido. Pero no. Aquí no. En Spanish Avenue los ejercicios no son un castigo. Son el momento en que tú dejas de ser espectador y te conviertes en protagonista. Son el momento en que tu cerebro deja de recibir y empieza a producir. Y esa diferencia, entre recibir y producir, es exactamente la diferencia entre entender español y hablar español. Así que pausa el vídeo cuando te lo diga. Piensa. Responde en voz alta. No en tu cabeza, en voz alta. Porque tu boca necesita practicar tanto como tu mente. ¿Listo? Empezamos. Ejercicio 1. Comprensión de la historia. Vamos a verificar que entendiste bien la historia de Marco. Te voy a hacer 5 preguntas. Pausa el vídeo después de cada pregunta. Piensa tu respuesta. Después continuamos y verificamos juntos. Pregunta número 1. ¿Por qué Marco estaba frustrado al principio de la historia? Pausa ahora. Respuesta. Marco estaba frustrado porque buscaba un atajo hacia el éxito. Encontró un anuncio que prometía $5.000 al mes sin esfuerzo, invirtió su tiempo y su confianza, y no recibió nada a cambio. Perdió semanas esperando algo que nunca llegó. Pregunta número 2. ¿Dónde conoció Marco a Roberto Sánchez? Pausa ahora. Respuesta. Marco conoció a Roberto en el parque central de su ciudad. Estaba caminando solo, frustrado y con la mirada en el suelo, cuando se sentó en un banco cerca del hombre mayor que estaba leyendo un libro. Pregunta número 3. ¿Qué escribió Marco en su cuaderno al final de la historia? Pausa ahora. Respuesta. Marco escribió 3 palabras en la primera página de su cuaderno, nada es gratis, y debajo escribió la pregunta que Roberto le dejó como brújula para su vida, estoy dispuesto a pagar el precio. Pregunta número 4. ¿Qué tenían en común Marco y Roberto cuando eran jóvenes? Pausa ahora. Respuesta. Los dos crecieron en la misma ciudad pequeña. Los dos buscaron atajos. Los dos sintieron que el éxito era para otros. Y los dos se sentaron en ese mismo banco del parque con las manos en los bolsillos y la mirada perdida, hasta que alguien les dijo la verdad que necesitaban escuchar. Pregunta número 5. ¿Qué le pidió Roberto a Marco al final de la conversación? Pausa ahora. Respuesta. Roberto no le pidió nada material. Le pidió que en el futuro, cuando él hubiera logrado su éxito, se sentara en ese mismo banco y le dijera lo mismo a otro joven que lo necesitara. Le pidió que continuara el ciclo. Que la lección no muriera con ellos. Ejercicio 2. Indefinido o imperfecto. Ahora vamos con gramática pura. Te voy a dar 10 verbos entre paréntesis y una frase incompleta. Tú decides si el verbo va en pretérito indefinido o en pretérito imperfecto. Recuerda la regla clave, indefinido para acciones puntuales y completas, imperfecto para hábitos, descripciones y acciones de fondo. Pausa después de cada frase. Frase 1. Marco en una ciudad pequeña. El verbo es vivir. Pausa. Respuesta. Vivía. Imperfecto. Es una descripción del estado de Marco en ese periodo de su vida. Frase 2. Un día, Marco un anuncio en Internet. El verbo es encontrar. Pausa. Respuesta. Encontró. Indefinido. Acción puntual que ocurrió en un momento específico. Frase 3. Cada noche, Marco vídeos de personas exitosas. El verbo es mirar. Pausa.
Respuesta, miraba. Imperfecto. Era una rutina habitual, una acción repetida cada noche. Frase 4. Roberto su libro cuando Marco se sentó cerca. El verbo es leer. Pausa. Respuesta, leía. Imperfecto. Era la acción de fondo que ya estaba ocurriendo cuando Marco llegó. Frase 5. Marco la tarjeta de presentación con sorpresa. El verbo es tomar. Pausa. Respuesta, tomó. Indefinido. Un movimiento específico, una acción completa en un momento concreto. Ejercicio 3. Speaking Challenge. Este es el ejercicio más importante del vídeo. Y también el más difícil para muchas personas. Porque requiere algo que el español exige sin negociación, tu voz. Te voy a dar 5 situaciones. Para cada una, quiero que construyas una frase completa en español en voz alta. No perfecta. Real. Porque el español perfecto que guardas en tu cabeza no le sirve a nadie. El español imperfecto que sale de tu boca empieza a construir tu fluidez desde el primer segundo. Situación 1. Imagina que eres Marco al principio de la historia. ¿Qué le dices al hombre mayor en el parque? Habla ahora. Posible respuesta. Estoy frustrado porque busqué un atajo y perdí mi tiempo. Quiero el éxito pero no sé cómo lograrlo. Situación 2. Ahora eres Roberto. ¿Qué le dices a Marco sobre el precio del éxito? Habla ahora. Posible respuesta. El éxito no es gratis. Requiere esfuerzo, sacrificio y consistencia. No hay camino fácil, pero el camino difícil vale cada paso. Situación 3. Han pasado 10 años. Marco logró su sueño. ¿Qué escribe en su diario ese día? Habla ahora. Posible respuesta. Hoy entiendo lo que Roberto me dijo. Pagué el precio. Fue difícil. Pero la recompensa es real y es mía. Situación 4. Alguien te pregunta por qué estás aprendiendo español. Responde con honestidad y con las palabras que aprendiste hoy. Habla ahora. Situación 5. Usando las palabras esfuerzo, camino y recompensa, describe tu situación actual en la vida. Habla ahora. ¿Lo hiciste? ¿Hablaste en voz alta? Si lo hiciste, aunque salió imperfecto, aunque dudaste, aunque te equivocaste, quiero que sepas algo importante. Acabas de hacer lo que el 90% de los estudiantes de idiomas nunca hace. Actuaste. Produjiste. Usaste el español. Y eso, exactamente eso, es lo que te va a llevar a la fluidez. Llegamos al final. Y este momento exacto, es el que más me importa de todo el vídeo. No el vocabulario. No la gramática. No los ejercicios. Este momento. Porque ahora no te voy a hablar como profesor. Te voy a hablar como alguien que entiende lo que es querer algo con toda el alma y no saber cómo llegar hasta eso. Como alguien que también buscó atajos. Como alguien que también tuvo miedo. Como alguien que también estuvo a punto de rendirse. Así que quédate. Un momento más. Porque lo que viene ahora vale más que cualquier lección de gramática. La lección real. Hoy aprendiste español a través de la historia de Marco. Pero Marco no es un personaje de ficción. Marco eres tú. Marco soy yo. Marco es cada persona que tiene un sueño grande y una distancia enorme entre ese sueño y su realidad actual. Cada persona que mira a otros lograr cosas increíbles y se pregunta en silencio, ¿por qué ellos sí y yo no? Y la respuesta que encontramos hoy no es cómoda. No es la respuesta que queremos escuchar. Pero es la única respuesta verdadera. Nada es gratis. No el éxito. No la salud. No las relaciones profundas. No el dominio de un idioma. Todo tiene un precio. Y ese precio no se paga con dinero. Se paga con decisiones. Con las decisiones pequeñas que tomas cada día cuando nadie te está mirando. Cuando tienes sueño pero estudias igual. Cuando tienes miedo pero actúas igual. Cuando el camino se pone difícil y decides continuar igual. Eso es pagar el precio. Y eso, exactamente eso, es lo que separa a las personas que llegan de las personas que siempre están a punto de llegar. 5 citas que debes llevar contigo. Antes de cerrar,
quiero dejarte 5 citas. No las escuches pasivamente. Escúchalas en español. Siéntelas. Porque cada una es una lección completa en una sola frase. La primera. El éxito no llega a los que esperan. Llega a los que trabajan mientras esperan. Piensa en Marco al principio de la historia. Esperaba. Esperaba el anuncio, esperaba el dinero, esperaba que algo llegara. El éxito nunca llegó porque Marco estaba parado. El movimiento atrae las oportunidades. La quietud las aleja. La segunda. No le tengas miedo al fracaso. Tenle miedo a no intentarlo. Cada vez que buscamos un atajo, en el fondo, estamos evitando el riesgo de intentar de verdad y fallar. Pero el fracaso de intentar siempre vale más que el éxito de no hacer nada. Siempre. La tercera. El camino de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. Esta frase viene de la sabiduría antigua y es absolutamente verdadera hoy. No necesitas tener todo claro. No necesitas tener el plan perfecto. No necesitas saber cómo va a terminar. Necesitas dar el primer paso. Hoy. Ahora. Con lo que tienes y desde dónde estás. La cuarta. La disciplina es elegir entre lo que quieres ahora y lo que quieres más. Marco quería descansar. Marco quería el camino fácil. Eso era lo que quería ahora. Pero lo que quería más era el éxito real, la libertad real, la vida que había imaginado tantas noches frente a su computadora. La disciplina es esa elección. Todos los días. Sin excepción. La quinta. Tu futuro no lo decide tu pasado. Lo decide lo que haces hoy. No importa cuántos lunes has empezado y cuántos martes has parado. No importa cuántos atajos has buscado. No importa cuánto tiempo has perdido. Lo único que importa es lo que decides hacer hoy. Este momento. Esta decisión. Esta acción. El español y tu vida, la conexión. Ahora quiero conectar todo esto con tu aprendizaje del español. Porque no es diferente. Absolutamente nada es diferente. Aprender español tiene un precio. El precio se llama tiempo. Consistencia. Paciencia con el proceso. Tolerancia a los errores. Valentía para hablar cuando todavía no eres perfecto. Humildad para volver a estudiar cuando crees que ya sabes suficiente. Muchas personas buscan el atajo en el idioma también. La aplicación que promete fluidez en 30 días. El método secreto que nadie conoce. El truco para hablar perfecto sin estudiar. Y como Marco con su anuncio de Internet, esperan. Y esperan. Y el español nunca llega. Pero tú hoy hiciste algo diferente. Tú te sentaste 45 minutos. Escuchaste una historia completa. Estudiaste gramática real. Hiciste ejercicios de comprensión y de speaking. Pagaste el precio, con tu tiempo, con tu atención, con tu esfuerzo. Y ese pago no desaparece. Ese pago se acumula. Cada vídeo, cada palabra, cada frase que produces en voz alta es un ladrillo en la construcción de tu español. Y un día, no un día mágico, sino un día lógico, un día que es la consecuencia natural de todo el trabajo que hiciste, vas a tener una conversación en español con otra persona. Natural. Fluida. Real. Y en ese momento vas a recordar este vídeo. Vas a recordar la historia de Marco. Y vas a entender que el camino largo era el único camino verdadero. El compromiso final. Antes de cerrar, quiero pedirte algo. No te voy a pedir que seas perfecto. No te voy a pedir que estudies 8 horas al día. Te voy a pedir una sola cosa, una cosa pequeña pero poderosa. Comprométete con 15 minutos de español todos los días. Solo 15. No cuando tengas tiempo. No cuando estés motivado. Todos los días. Porque la motivación va y viene. Aparece con fuerza un lunes y desaparece el miércoles. Pero el hábito permanece. El hábito no necesita motivación. El hábito es automático. Y un hábito de 15 minutos al día durante un año son más de 90 horas de práctica acumulada. 90 horas de español real. Eso cambia todo. ¿Puedes comprometerte con eso? ¿Con 15 minutos? Yo creo que sí. Yo sé que sí. Porque la persona que vio este vídeo completo, 45 minutos de español sin parar, ya demostró que tiene lo que se necesita.
Ya demostró que puede pagar el precio. Solo hay que continuar. Call to action. Ahora necesito 3 cosas de ti. Solo 3. Y son importantes, no para mí, sino para ti. Número 1. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. Esto es lo único verdaderamente gratis en este vídeo. Un clic. Un segundo. Y nunca te vas a perder un vídeo nuevo. Nunca vas a perder una historia, una lección, una oportunidad de practicar tu español. Número 2. Escribe en los comentarios una frase completa en español. No importa si es perfecta. No importa si tiene errores. Escribe tu respuesta a esta pregunta, la misma pregunta que Roberto le hizo a Marco. ¿Estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio? Respóndela en español. Ahora mismo. Abajo en los comentarios. Yo leo cada comentario. Cada uno. Número 3. Comparte este vídeo con una persona que está aprendiendo español. O con una persona que necesita escuchar la lección de hoy. Con un amigo. Con un familiar. Con alguien que está buscando atajos en su vida. Porque a veces la historia correcta en el momento correcto cambia todo. Tú puedes ser la persona que le da esa historia a alguien más. Y con eso, cerramos el vídeo de hoy. Pero antes de irte, antes de cerrar esta pantalla, quiero que repitas estas palabras en voz alta. Una última vez. Con fuerza. Con convicción. Como Marco al final de la historia cuando supo cuál era su camino. Repite, nada es gratis. El éxito tiene un precio. Y yo estoy dispuesta, a pagarlo cada día. Eso es todo lo que necesitas. Ahora ve y hazlo. Hasta el próximo vídeo. Sigue adelante. No te rindas. Tú puedes. Bíceps flexionado fuego.